Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Este es un programa después de la protesta del jueves. Así lo titulamos porque el jueves pasó algo inesperado. No imaginamos que iba a haber tanta gente, seguramente algunos lo intuían, pero hubo mucha gente, más que en septiembre. Incluso cambiaron algunas consignas. No se escuchó hablar de la protesta sobre el dólar, por ejemplo, el cepo al dólar, como antes, o temas económicos estaban en otro contexto. Era muy importante el reclamo que se repetía sobre la inseguridad, sobre la reelección o la reforma a la Constitución, sobre la justicia independiente, muchos carteles, tantos carteles. Antes había cacerolazos, había carteles, esta vez muchos carteles y banderas argentinas, tanto como cacerolas o silbatos. Algo cambió, no se estaba hablando del cepo, se estaba pidiendo otra cosa. Se hablaba de soberbia, se hablaba del uso de la cadena nacional en distintos lugares, en distintos barrios a lo largo del país, y eso también queremos analizarlo hoy. Si hay nuevas consignas, nuevas demandas, qué pasa con la gente, por qué hay más gente, quiénes son los que se movilizaron. Muchos decían, yo la voté, los carteles, algunos con más humor, ¿no? Y otros lo decían con menos humor. La cuestión es que la gente se movilizó, y al día siguiente la presidenta habló, y lo vamos a decir enseguida, y para disparar el debate, porque está con nosotros tres intelectuales. También es especial por eso el programa, tres personas muy importantes que están para discutir y conversar sobre estas cuestiones, el estilo del gobierno, lo que se viene, si la otra gente, los que son la oposición, o no están de acuerdo con el gobierno, o ya no están de acuerdo, no son escuchados, no serán escuchados. Tantas preguntas, tantas cosas. Y recordar que lo que queremos siempre aquí es acuerdos, trazar algunos puentes, sabiendo que la política es confrontación y es lucha, y así debe serlo. Hay acuerdos que hay que hacer para poder convivir. El país está dividido. Eso suena horrible, pero es así. El país, los grupos de trabajo, las familias, y es desagradable, triste, angustiante por momentos, y la gente, mucha gente, está enojada. Está con nosotros José Nun, y José Nun, a quien todo el mundo llama Pepe, es abogado y especialista en desarrollo económico por la Universidad de Buenos Aires, sociólogo y politólogo de la Universidad de París y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín y investigador superior del CONICET. Bueno, tantas cosas sos, José Nun. Y secretario de Cultura de la Nación fue en 2004 y en 2006, y hoy es presidente de la Fundación de Altos Estudios Sociales y director doctorado en Sociología y maestría en Ciencia Política en el IADES UNSAM, o sea, en la Universidad de San Martín. Está Miguel Bonazo, que ustedes lo conocen como periodista, lo conocen como escritor y lo conocen como diputado. Todos han escrito muchos libros importantes. No sé, yo pienso en Recuerdo de la Muerte primero, seguramente ustedes también, pero hay tantos otros, ¿no? Y durante sus 2 periodos consecutivos como diputado nacional, terminó a fin del año pasado, presidió la Comisión de Recursos Naturales e impulsó la Ley de Bosques y la reinstalación de la Ley de Glaciares. Ahí estuvo presente y potentemente presente. Está con nosotros Carlos Altamirano, que es investigador del CONICET y profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, y también escribió muchos libros muy interesantes que hablan de nuestra Argentina, del peronismo, de la izquierda, de los intelectuales. Y en los últimos años coordinó una historia de los intelectuales en América Latina, cuya obra colectiva tuvo un primer volumen que apareció en 2008 y otro segundo en 2010. Lo que podría empezar a disparar el debate es lo que acaba de pasar. El jueves una protesta masiva, el viernes a la mañana Cristina, la presidenta, hablando en un acto y hablando frente a algunos intendentes afines políticamente, creando un clima cuando casi al final de su alocución dijo, ayer pasó algo muy importante, las elecciones en el Partido Comunista Chino. Esto nos da un dato, ¿no? ¿De qué? Bueno,
de ninguneo, como dirían los mexicanos, que yo creo que es lo peor que puede ocurrir después de una movilización como la que tuvo lugar el día jueves. Fue una movilización imponente, yo creo que fue la más numerosa desde el retorno de la democracia en Argentina. Y hay que tratar de, en primer lugar, entenderla. No es verdad que se sintió la falta de un líder. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es un movimiento ideológico, en que los que van saben de entrada qué se proponen ver, y un movimiento que yo llamaría sensibilizador, en que lo que se quiere es que se dirija la mirada hacia ciertos lugares. No se sabe exactamente qué se va a ver, pero se quiere que se mire la inflación, se quiere que se mire la inseguridad, se quiere que se mire la corrupción. Esto es lo que hace un movimiento sensibilizador, que es básicamente expresivo, no instrumental. Esto lo emparenta con los movimientos de los indignados, que empezaron a fin de 2010 y en el 2011 ganaron fuerza en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Por lo menos a mí me sorprendió, interrúmpanse y hablen, por favor, lo más cómodamente posible, me sorprendió este cambio de muchas cacerolas por carteles, muchas cacerolas por banderas, la gente con carteles muy claros, que pocos aludían a lo económico, por más que había jubilados, con el pedido del 82% y el pedido de que, bueno, ya sabemos, de que se cobre lo que realmente tienen que cobrar. Y por más que se hablaba de alguna cosa concreta y de la inflación, pero no era la cuestión, ¿no? Algo cambió también en la manera de Yo creo que se habló de democracia que había ahí en la movilización de Tucumán, que decía justamente, bueno, esto es la democracia. Es decir, no es esperar cada 4 años para votar, sino poder expresar todos los reclamos, todos los cuestionamientos. Y a mí me sorprendió una proliferación, me sorprendió bien, positivamente, una proliferación de carteles respecto a la calidad de las instituciones. Una de las cosas que se suponía que Cristina iba a hacer al comenzar su mandato era justamente limpiar algunos aspectos que habían sido desprolijos incluso durante el gobierno de Kirchner. Ella hablaba voy a de cometer la una infidencia pública. Kirchner me dijo, Cristina va a hacer eso, o sea, como diciendo... Pero ella también lo decía en la campaña, ¿no, Miguel? Y lo que ocurrió es exactamente lo contrario, digamos. Se ha debilitado el sistema institucional, se ha debilitado el Estado de Derecho, donde se ve que este gobierno practica una suerte de autoritarismo autista. Es el autoritarismo autista, no es el autoritarismo represivo, brutal, por eso lo caricaturizan mucho y dicen, pero esto no es una dictadura. Usted puede hablar, usted puede criticar. Efectivamente, en este momento yo estoy diciendo esto y probablemente frente a López Rega no lo hubiera podido decir y frente a Videla tampoco. El problema es que no te escuchan. Es decir, que uno puede decir absolutamente esto y 28 cosas más y no se escucha. Entonces, como no se escucha, la gente salió a decir, escúchame. Y salió a decirlo desde una magnitud gigantesca, es decir, escuchame, 700.000 personas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 60.000 o 70.000 en Córdoba, no sé cuántas en todo el país, en las localidades más chicas, ahí presentes, es decir, en una verdadera manifestación nacional para decirle al gobierno, sobre todo, por encima de la inseguridad, por encima de todo, escúchame, me parece. Carlos. Tomo una cosa que observabas vos, ¿no? De qué manera cambiaron ciertas consignas que estuvieron presentes en la primera manifestación y cómo en esta del jueves han aparecido cosas nuevas. Hubo una suerte de reducción de la multiplicidad que presentó la manifestación de septiembre. Se redujeron los letreros que podían aparecer como agresivos.
La elección de la bandera argentina tenía a transmitir que era un pronunciamiento de la sociedad civil argentina que se consideraba parte de la Argentina, no otra Argentina, porque uno de los problemas relacionados con esto de la división, la sociedad dividida, la fractura, es que trae a la memoria y al temor de que se reedite la idea de las dos Argentinas. Y esto que dijiste lo tomo por dos costados. Reducción de... La gente no quería mostrar agresividad y la gente sí siente cierta agresividad, ¿no? Cuando pide que los escuchen o cuando escribe carteles irónicos sobre... no sé, había uno que se vio muy grande, muy importante, que decía: Cristina, larga el micrófono y ponete los auriculares, por ejemplo, ¿no? Esto de sentir que no escucha, ¿se siente como, se puede vivir como una agresión? Por supuesto. Ahora, yo quería hacer una observación. Todos conocemos la diferencia entre las condiciones de producción de un discurso y las condiciones de recepción. Este discurso de la multitud es procesado, metabolizado por una sociedad dividida. Para mí esto tiene un símbolo doloroso, porque se trata de un periodista al que yo respetaba. Yo escuché al día siguiente, es decir, el día viernes, una larga exposición de Víctor Hugo Morales en su programa, diciendo: lo de ayer fue un movimiento golpista, claramente golpista. Todos pedían que se vaya la presidenta. Y es mentira, es absolutamente falso. Hubo mucho cuidado en no cuestionar la investidura presidencial, en pedir cambios, y en pedir cambios en áreas muy específicas, muy concretas, que el gobierno desoye, que el gobierno ignora. Y así podemos también agregar que Horacio Berbisky escribió: esto fue democracia, esto es democracia, ¿no? Porque estamos también hablando de otro periodista afín a este proyecto político y otra mirada, ¿no? Carlos es del norte y yo justamente escribí este cartel de Tucumán mientras hacíamos la transmisión en Telenoche: no tengan miedo, esto es democracia. Ese era el cartel de Tucumán al que aludía Miguel. No tengan miedo. Así es, exactamente. Por eso yo ayer escuché también, y en estos días, he escuchado algunas cosas que me hicieron recordar justamente los errores que se cometieron con las movilizaciones populares del 45. Cuando se produjo la gran movilización popular del 45, Rodolfo Yoldi, secretario general del Partido Comunista, dijo una frase histórica: no, fueron lúmpenes los que fueron a la plaza. Bueno, lamentablemente el otro día, el jueves a la noche, en el programa 678, Enrique Dussel, filósofo, dijo: están confundidos. O sea, de alguna manera, quiero decir, descalificó al conjunto de esta expresión cívica, que lo fue, en grado sumo, porque, y eso Dussel, que ha leído a Marx, debería saberlo, lo cuantitativo se convierte en cualitativo. Es decir, cuando hay cientos de miles de personas expresándose, el que dice que esto está organizado por la Pando está completamente loco. Porque si la Pando tuviera semejante poder, en este momento gobernaría en la Argentina alguna sucesión de Videla. Voy a hacer una pregunta que va a parecer muy ingenua, pero de verdad sería bueno saberlo y tenerlo claro. ¿Por qué el gobierno dice que los que protestan o los que no están de acuerdo son destituyentes? ¿Porque les conviene? ¿Porque es una estrategia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque lo piensan? Yo creo que hay dos cosas. Una primera es que se acuñó una palabra que reemplazó a la de golpismo, para insinuar que algo de eso había sin serlo del todo. Pero creo que hay otra cosa que acompaña a este gobierno, y no solo a este gobierno, que es una visión conspirativa de la historia, ¿no? Uno podría decir: no hay populismo que se precie sin una teoría del complot, el complot permanente contra el pueblo y su gobierno. De modo que este es un rasgo constante
y que estuvo presente en la acuñación de esa fórmula, que yo creo que procedió de los círculos intelectuales del kirchnerismo, de donde provino lo de destituyente, para decir, como digo, algo que no se podía definir en términos de golpe de Estado, esto que acaba de... Pero se dice todo el tiempo, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en el país también ha sido que efectivamente en algún momento es la explosión popular, combinada con conspiraciones, por ejemplo en la época del 2001, produjo la destitución antes de terminar su mandato de Fernando de la Rúa, digamos. Entonces yo creo que justamente se tomó ese elemento de un hecho institucional que había ocurrido para... Y siempre que se hacen esas cosas se mete la pata, porque las realidades no son intercambiables y la historia no se repite nunca de manera mecánica, sería absurdo. Aunque, ojo, que la dirigencia política en su conjunto, incluida la oposición, recuerde los parecidos con el que se vayan todos, que también de alguna manera estaban presentes en parte de los asistentes a la movilización del jueves. Daba la impresión, lo había escrito Carlos Pañi, ¿no? En La Nación, de que más bien es que aparezca alguien, como dijo Pañi, sí, más que se vayan todos. Es que yo creo que más que alguien, la sociedad argentina debe entrar a pensar ya no solo en términos de liderazgo personal, porque eso es peligroso, debe entrar a pensar en términos de proyectos, o sea, en términos de qué país queremos. Debe empezarse a discutir qué país queremos. Y eso justamente, por eso es grave la violación del principio institucional del Estado de Derecho, de la división de poderes. Hablemos de eso, de las instituciones, que habíamos empezado a hablar. José Nun dijo hace poco que hay algunos bolsones, lo quiero citar textualmente, en el país, que para cumplir con la matriz populista que plantea este gobierno, plantean barrer con el sistema de gobierno representativo, republicano y federal que plantea nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿cuáles son esos bolsones, usted lo llamó así, o sectores que hoy intentan modificar este sistema constitucional en el que queremos vivir? Bueno, yo creo que son los, claramente, los que votan medidas que extorsionan al Poder Judicial, los avances que intentan hacer en el Consejo de la Magistratura, la forma en que el ministro de Justicia se inmiscuye en otro poder, a mí me parece realmente violatorio de la división de poderes. Y yo creo que el público tiene que entender por qué es tan importante la división de poderes. Porque en un gobierno representativo, de lo contrario, los representantes se convierten en una oligarquía cerrada si no tienen quien los controle. Y los controles vienen justamente por los contrapesos que suponen la división de poderes. Aquí yo quiero hacer una observación que se conecta con lo que ocurrió el día jueves. Porque decía bien Miguel, bueno, uno no puede hablar de dictadura porque finalmente estaba ocurriendo esta movilización de más de 1 millón de personas en el país. Ahora, de lo que hay que preguntarse es de qué tipo de tolerancia estamos hablando, ¿no? Porque hay una clase de tolerancia que más que tolerancia es les tenemos paciencia, tenemos un poco de paciencia, sea porque finalmente van a ver la verdad, sea porque finalmente no les va a quedar más remedio que aceptar lo que nosotros queremos que acepten. Y hay otro tipo de tolerancia, que es la tolerancia, a mi juicio, genuina, que es la que se propone tolerar diversidad de opiniones. Pluralismo. Pluralismo y modus vivendi. Respetar que no todos quieren las mismas cosas, pero que se pueden encontrar términos de unidad. Entonces, yo digo, este movimiento que yo llamo sensibilizador está planteando, son temas que la oposición debe recoger y el gobierno debe recoger. Y entonces, yo vería con mucho gusto que una reacción de la presidenta fuera, en vez de hacer ese sarcasmo de que lo que ocurrió el jueves fue el cambio en China, ¿no es cierto?, empezar a considerar que tiene ministros que no le sirven. Claro.
Y que estos ministros, en un régimen presidencialista, justamente están puestos para cumplir tareas específicas y a la vez para proteger al presidente o a la presidenta. Son fusibles que se pueden cambiar. Yo vería con mucho agrado que varios de esos fusibles saltaran y fueran reemplazados por figuras de mucho mayor prestigio, capacidad, eficacia que las actuales. Entonces, iría cambiando un poco el juego, porque la gente vería que su voz es escuchada, que este descontento no cae en el vacío. Pero esto no puede ser formal. Estos ministros, los ministros que están alrededor de la presidenta, ¿son escuchados por la presidenta? Yo creo que no, que hay una... Estos, los anteriores, los futuros, esa es la cuestión. Bueno, yo creo que lo propio del populismo y de los intentos populistas, este no es todavía un gobierno populista como el de Chávez, digamos, pero que los recursos del populismo se basan en una matriz que está quedando muy explícita, que algunos están hablando de esto con toda claridad. Se reúnen demandas insatisfechas de amplios sectores de la población y entonces se aglutinan en una reivindicación que se supone común. El famoso modelo que nadie sabe qué es. Pero ¿quién puede hacer esta articulación? Un líder o una líder. No es posible que lo hagan cada uno de los sectores que tienen reivindicaciones particulares por sí mismo. De manera que en realidad no es que estos sectores no tengan voz, pero pasan a ser hablados por una voz superior que los encolumna, que los hace constituir el gran movimiento supuestamente nacional y popular. En el momento en que eso se acepta como marco teórico, como forma de pensar la realidad, es obvio que el líder o la líder se ha transformado en la voz del pueblo, es la voz de Dios. Eso y no sería tiene por qué ¿quién? aceptar, eso sería la presidenta llevada al extremo a la que la quieren conducir algunos de sus asesores intelectuales. ¿Son algunos asesores o es su propio pensamiento? Bueno, yo creo que tiene que haber alguna armonía entre lo que le dicen a uno y lo que uno quiere hacer, porque de lo contrario uno lo rechazaría fuertemente. Porque esto supone liquidar los organismos de control, como se ha hecho, a mansalva. No hay quien controle al poder. Y el último que quedaba... Puntualizar una cosa muy, muy precisa. Sí. ¿De qué manera se viola la división de poderes? Sale la primitiva ley de glaciares, la presidenta la veta. Nosotros logramos reinstalarla un año y medio después. Se vota nuevamente, ¿no es cierto? Se aprueba la ley de glaciares y una de las cosas que establece la ley de glaciares claramente es que se haga un inventario de los glaciares que tenemos. Bueno, esto no se hace, no se cumple. Va a la Corte. Y el máximo tribunal de nuestro país dice, se acabó la medida cautelar, es decir, no hacemos lugar al amparo, es decir, rechaza, ¿no es cierto?, aquella medida cautelar tomada por un juez federal de San Juan. Y no le hacen caso. Se vota el presupuesto ahora y no hay un peso para hacer el inventario de la ley de glaciares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una violación de la Constitución. Eso es una violación de la Constitución Nacional y hay que denunciarla como tal. Decía José, ¿no? Claro. Está solo decidiendo la voz de Dios. Exacto. Miguel Bonazo dijo alguna vez y sonó muy fuerte que Cristina Kirchner era más autoritaria que Néstor Kirchner, ¿no? Sí, lo dijo hace tiempo. Ella me lo admitió privadamente, de acuerdo, porque estaba totalmente confundida respecto a la votación que iba a haber en el 2007 en la capital federal y yo le dije que en la ciudad autónoma de Buenos Aires iba a tener una votación baja y no me creyó. Se ve que le habían dicho otra cosa. Yo dije, no vas a sacar más del 23% de los votos. Y ella... digo, porque tenés una imagen autoritaria. Digo, así me dijo, bueno, efectivamente, por ahí sí parezco más autoritaria que Néstor, por ahí lo soy. Pero, Claro. digamos, en el ejercicio del gobierno, la voz que no escucha las instituciones, ¿termina siendo autoritario? Totalmente. Claro. Y yo creo que le ha hecho un fuerte daño a la presidenta haber sacado el 54% de los votos. Claro.
porque lleva a mucha gente a hacer una confusión entre dos sentidos del término democracia que no son conciliables. Uno es la democracia como procedimiento para la renovación pacífica de autoridades. Y otra es la democracia como modo de gobierno. Entonces el 54% alude a lo primero. Es lo que se llama la legitimidad de origen. Claro. Y no podemos olvidar que muchos líderes autoritarios fueron elegidos a través del voto, empezando, y no quiero hacer ni remotamente una comparación, simplemente un registro histórico, empezando por el señor Adolfo Hitler. Fue elegido en elecciones libres. ¿Sí? Ahora, una cosa es tener el 54% cuando se aplica la democracia como procedimiento electoral, y otra cosa es cómo se gobierna después. Claro. Y si según se gobierna después se registran protestas de la magnitud de la que ocurrió el día jueves, no se resuelven problemas centrales de la Argentina, y en realidad la Argentina ha entrado en el último año en un declive que es muy pronunciado. Pero es que el autismo, yo creo, el autismo, el no escuchar, justamente, se agrava porque las razones por las cuales se viola la Constitución y se viola la ley no son las que hacen al interés general, ni siquiera, que es el verso teórico del modelo progresista, nacional, popular y democrático. Si uno está violando la ley para beneficiar a la Barrigol, uno, además de estar violando la ley, uno le está mintiendo al conjunto de la sociedad. Y esta sociedad compleja, a la que se le pueden hacer muchas críticas como sociedad también, pero que sin ningún lugar a dudas es una sociedad de una inmensa riqueza cultural, de matices, de posiciones y demás, o sea, no es una sociedad, digamos, simple, sencilla, difícil, y por eso es tan volátil la política en la Argentina, porque esta es una sociedad, ¿no es cierto?, muy viva, muy bullente, en la cual no hay que perder la pista, hay que perderle la pista a los movimientos del ánimo popular. Y sentarse sobre el 54% es lo que Clemenceau le decía, perdón, a los militares. Le decía, las bayonetas son buenas para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas. Los votos son buenos para gobernar, pero no para sentarse sobre ellos. Mentiras, dijo. Y mentiras también había carteles que decían basta de mentiras, algunos con humor, para todos y para todas. Sí. Testimonios del tema de las mentiras. Y se habla mucho de esta sociedad dividida, de la sociedad fracturada. ¿Es así, Carlos? ¿Está fracturada? Sí, está fracturada. Yo creo que ocurre algo a lo que no siempre se le presta, yo creo, la suficiente atención. El involucramiento en la política, la militancia, aparte de ideas o convicciones, supone también la inversión afectiva. Entonces, aparece este elemento del odio como un elemento que torna aún más difícil un proceso de recomposición que yo creo que es necesario para que todos nos coloquemos como parte de una sola unidad política, el cuerpo cívico de la Argentina. ¿Dónde aparece el odio? Aparece en los que, en esos carteles que se suprimieron para que eso no se expresara en la manifestación del jueves, y en aquellos que han declarado odio a la oligarquía y cosas por el estilo, como en el caso de José Luis de Lía. Entonces, la Argentina muchas veces a lo largo del siglo XX ingresó en el terreno de la guerra civil. Ingresó en el porque uno puede decir que lo que ocurrió en 1955 fue un episodio de guerra civil. Porque no solo se enfrentaron sectores de las Fuerzas Armadas, sino sectores de la sociedad que dieron apoyo a esas dos facciones militares. Fue otro episodio en el año 62 entre azules y colorados. Se vuelve a repetir a comienzos de 1963. Uno podría decir, la Argentina no solo está muchas veces bamboleándose al borde de lo que puede ser una guerra civil, sino que ingresó en ese terreno. Por lo tanto, yo diría, tenemos que trabajar para salir de la guerra civil. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se conceptualizan estos dos lados en este momento? Es muy difícil, ¿no? La sociedad fracturada, sabemos que no
no es la oligarquía ni los rubios, como dijo Luis Delía. ¿Cómo podemos conceptualizar estos dos grupos, estos dos pedazos de la Argentina? En primer lugar, lo que yo quería añadir a lo que muy bien dijo Carlos es que tenemos una tradición argentina de división de la sociedad. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Venimos de unitarios y federales, ¿no es cierto? Venimos peronistas, antiperonistas, pero no solamente eso. Ahora voy a lo que estás preguntando. No solamente eso. Acordémonos de las proscripciones. Claro. Acordémonos de los golpes militares. Los golpes militares los daban y estaban apoyados por los buenos y los otros eran los enemigos de la patria. Así es. Entonces la obligación del gobierno es superar eso así es. Para que la Argentina tenga futuro. ¿Cómo se sale? ¿Quiénes quedan de un lado? ¿Quiénes quedan del otro? ¿Quiénes están? Bueno, ¿dónde estamos? Daría la impresión de que hay sectores muy diversos de clase media y sectores populares que quedan de este lado, pero no quedan de este lado en términos de enfrentamiento, porque eso lo marcó mucha gente. Yo voté por Cristina. Lo que le pido es que haga lo que tiene que hacer. Entonces, la división es una división que fomenta el gobierno. Es el secretario de Comercio el que dice el país está dividido en dos. No es el resto del país el que está diciendo eso. Es el que aunque protesta. la oposición entra exactamente en el mismo juego. Lo deseable, yo creo, Carlos, Pepe, Laura, me parece que lo deseable sería, como se suele decir, que la presidenta, en vez de ignorar el episodio del jueves a la noche de tanta magnitud, lo que inicie es una ronda de conversaciones. Es decir, lo que se llama una ronda de conversaciones. Es decir, que cite, no solo, no a la oposición, porque esta movilización afortunadamente no la organizó la oposición, por eso fue exitosa, yo diría. Digamos. Claro, que cite a la oposición, pero que cite también a los referentes sociales, que cite a todos los referentes críticos que se manifestaron de una u de otra manera, que cite a las madres del dolor, o sea, a las madres, digamos, que tienen un problema, y que reconozca de una vez por todas que la inseguridad no es una sensación, como dijo irresponsablemente Aníbal Fernández, sino que en todo caso es una sensación que percibimos todos, porque hasta estamos cambiando nuestros hábitos de vivir cotidianamente. O sea, los que somos porteños con algunos años de vivir en esta ciudad y la comparamos con ciudades que eran verdaderamente inseguras de América Latina, y hoy sentimos que nos hemos aproximado muchísimo a la terrible violencia que hay. Es decir, no puede ser que a uno le maten un hijo de 19 años en una esquina para robarle 100 pesos, ¿no es cierto?, 200 pesos o el reloj, o que se los dé igual incluso y que lo maten. No puede ser que haya ningún juez que largue a un violador reincidente 4 veces, pero esto no puede ser y no se puede considerar que es un planteo de la derecha. La seguridad ciudadana es una cuestión de Estado, es una cuestión que le compete a la jefatura del Estado. O sea, todos tenemos derecho a la seguridad, de la misma manera que tenemos otros derechos que el gobierno no ha solucionado. Es decir, no se está cumpliendo en primer lugar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que determina que cada argentino, por el solo hecho de serlo, nace con derecho a la vivienda, con derecho a la salud, con derecho a la educación, ¿no es cierto?, con derecho a expresarse, a la libertad de expresión, etc. Todos esos derechos están conculcados. Y el de la seguridad también. El de la seguridad también es un derecho humano. Yo tendría que, necesito cualquiera de nosotros, tendría que sentirse absolutamente seguro, no estar con el alma en vilo, pensando si el hijo, si el marido, si el hermano, si el tío, si la madre, si no sé qué, salió a la calle y no volvió. O sea, no volvió o porque lo asaltaron de esa manera vil, o porque se estrelló con un tren. Claro. Ahora, Miguel, ahí también interviene el tema de los controles. Y me parece que es importante marcarlo. Estableciendo, por ejemplo, un contraste con el gobierno de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ha mandado a juicio a 7 prominentes ministros. Ha sido condenado Dirceu, mano derecha, jefe de gabinete
de Lula. Sí, muy importante. Ahora, en la medida en que no hay controles, en la medida en que se rechaza cualquier tipo de auditoría, bueno, pasan las cosas que pasa con la policía. Después es muy difícil reformarla, modificarla. Ese es el problema con que se encuentran los santafesinos, ¿no es cierto?, que han heredado una policía de la que están todo menos orgullosos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la corrupción que aparecía en numerosísimos carteles es un tema en este momento fundamental. Pero la corrupción no solamente de los funcionarios, ojo, Sí. porque la corrupción de los funcionarios es una parte, la corrupción de los empresarios Seguro. es una parte mucho mayor. Hay un corrompido y un corruptor. No solamente por corruptor del funcionario, sino por evasor, Claro. por eludir el pago de los impuestos, por impedir la reforma impositiva por todos los medios que sea y que estén a su alcance. No que el gobierno la quiera hacer, sino que ni siquiera está puesta en la agenda como tema de discusión. Yo les doy un solo dato. Si ustedes suman lo que se recauda por IVA y por ingresos brutos, que es el equivalente provincial del IVA, y que son profundamente regresivos porque afectan gravemente a los que menos tienen. Si se compara esto con lo que se recauda por ganancias, por bienes personales, más las retenciones, lo primero es el doble de lo segundo. Tan regresivo es el sistema. Bueno, y de esto no se habla. Sí, sí, el IVA claramente es un Y corrupción también era una de las demandas de la gente el jueves. Caparrós habló del miedo por estas horas, ¿no? Del miedo de hacer cosas que puedan ir en contra del gobierno para no ser estigmatizado como destituyente. Decía que en el miedo hay una relación vertical, porque cuando hay miedo hay un poder que se ha desbocado, ¿no? Y ustedes perciben este miedo a disentir en, por ejemplo, los peronistas, kirchneristas, cristinistas. No mucho. En ese yo lo percibo mucho más entre los empresarios, lo percibo mucho más entre los intelectuales. Entre los intelectuales. Sí, claro. Que no quieren perder su trabajo, no quieren perder su conchavo, no tienen demasiadas alternativas. Y no dicen lo que piensan. Respecto a lo que Se callan. Respecto a lo que dice Pepe, yo añadiría esto. Yo creo que hay un logro que el gobierno ha tenido, que ha capturado a un segmento muy importante de la inteligencia argentina. Y la ha capturado, creo yo, sobre todo por la cuestión de la política de derechos humanos. Entonces, el temor a aparecer como alguien colocado a la derecha de una política considerada como de izquierda por definición, es lo que lleva a muchos, yo no diría a tener miedo, sino a tener miedo a desempeñar el papel de el que le hace el juego al enemigo. Bueno, es una frase que escuchamos mucho, ¿no? De parte Así de es. algunos funcionarios, hacerle el juego Que al eso es una enemigo. forma de acusación, y ustedes recordarán que no hace mucho le pasó a José Pablo Feynman, que hizo unas declaraciones de las que después se arrepintió y no supo cómo salir de allí, y yo no lo sé, pero uno puede conjeturar con bastante probabilidad de que le deben haber reprochado el haber hecho esas declaraciones al diario La Nación, que fue como él dijo, por otro lado, que él en realidad había sido ingenuo, etcétera. Él Entonces, después en la intimidad sugirió que Cristina, la presidenta, no le habló más por muchos años o por mucho tiempo, ¿no? Eso no es Cosa que nuevo. puede suceder. No sé si usted Eso no es habló nuevo en después América con Latina. la presidenta Después después de de sus discusiones, y supongo que las habrá No tenido. he vuelto a hablar, ¿no? O sea que su último contacto fueron discusiones Cuando- fuertes. Bueno, algunos intercambios sí de opiniones que fueron posibles en ese momento, pero después no he tenido ocasión de volver a conversar con ella. Y a mí me parece que están quienes alimentan esta idea de que las instituciones republicanas
reproducen la dominación, lo cual es curioso porque en este momento el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, pero sin embargo esta idea de que la división de poderes es mala, que no le franquea el camino al ascenso de un proyecto nacional y popular, que a esta altura yo francamente no entiendo, porque si uno se fija, datos, por ejemplo, de concentración capitalista, la concentración empresaria se ha incrementado en forma notable durante este gobierno. Ha superado en un 40% la concentración de la época de Menem y la extranjerización de la economía. Exactamente. De las primeras 500 empresas, el 70% son extranjeras. Que todo esto que estamos diciendo, y creo representar a nuestros contertulios, no sea leído tan bien como destituyente. En realidad lo que uno está pretendiendo es que la presidenta escuche otras voces, intercambie opiniones, dialogue y se dé cuenta de cuáles son las cosas a corregir. Y que no todo lo que pasó el día jueves es una conspiración del diario Clarín. Digo, esto es lo que me parece esencial. Yo no quiero que la presidenta se vaya. Yo no quiero que haya... Acá no había instrucciones de Mañeto, no digo nada. Estos papeles, sí. Ellos son intelectuales muy prestigiosos, tenemos la suerte de estar con ellos y que además han avalado, apoyado, incluso participado del gobierno de una manera, si tomamos este gobierno como se toma desde el gobierno, como el modelo a partir de Néstor Kirchner, y bueno, deciden hablar y contar lo que ven y lo que pasa. Y nombró, para ir a la pausa, José, a Dilma Rousseff, que se animó a echar a los ministros, ¿no? Dijo Dilma Rousseff el viernes: es preferible el ruido de la prensa libre al silencio sepulcral de las dictaduras. Y parece que en Latinoamérica hay que seguir diciéndolo, a pesar de que nadie sienta que vive en una dictadura. Como decía el cartel en Tucumán, no tengamos miedo. Esto es la democracia. Ya venimos.